Muy buenos días a todos. Daremos unos momentos para que más personas se conecten al en vivo. Muy buenos días a los que se van conectando. Daremos unos momentos para que más personas se conecten al en vivo. Muy buenos días. En breves momentos daremos inicio. Muy buenos días a los que nos acompañan en esta nueva transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida al segmento Ciencia de los Océanos, de los conversatorios virtuales en conmemoración del Día del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos, titulado Innovación para Ecosistemas Sostenibles. Estos conversatorios se encuentran organizados por la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Y además se encuentran apoyados por el Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Cultura, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Mucho gusto, mi nombre es Johanna Segovia, soy investigadora asociada en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia y los acompañaré como moderadora de este espacio. La iniciativa Ciencia de los Océanos se crea en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, fecha que fue designada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de concientizar a la opinión pública sobre las consecuencias que las actividades humanas tienen en los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Debemos trabajar para reducir los principales problemas que nos amenazan.
como la sobrepesca, la contaminación marina, la acidificación, promover áreas naturales protegidas y velar por el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. En el océano se encuentra en nuestro futuro. Hoy tenemos el placer que nos acompañe la doctora Odalisca Bridi, a quien puedo orgullosamente y gratamente decirles que considero como una mentora. La doctora Odalisca Bridi actualmente trabaja como investigadora de distintas instituciones de la Universidad de Costa Rica. Entre ellas se encuentra el Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR, el Centro de Investigación de Estructuras Microscópicas CIEMIC, el Museo de Zoología y la Escuela de Biología. Además, conduce investigaciones con el Instituto Smithsonian de Estudios Tropicales en Panamá y a la fecha ha descrito 31 especies, un género y una familia de corales, anteriormente desconocidos para la ciencia. Además, ha publicado más de 20 artículos académicos y a nivel mundial se le considera que forma parte del grupo selecto de 8 expertos en octocorales o corales suaves. Hoy nos hablará de los sorprendentes y hermosas criaturas de 8 tentáculos. Buenos días, Oda. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Joana. Buenos días a todos. Qué gusto que se encuentre con nosotros. ¿Se oye bien, Joana? Sí, se escucha muy bien. Gracias. Cuéntenos, ¿qué le llevó a trabajar con estas criaturas de 8 tentáculos? Bueno, como todo en la vida, en general uno no planea las cosas, sino que las cosas salen. Yo hice mi licenciatura en unos microcrustáceos, en taraidáceos e isópodos, y entonces eso pues fue lo que aprendí trabajando en el arrecife de Cahuita, en el Caribe de Costa Rica. Y entonces cuando tuve la oportunidad de volver a la universidad después de muchos años que estuve lejos de la academia, se me ocurrió volver y trabajar con esto. Y mi profesor, el que fue mi profesor de maestría, Jorge Cortés, por cierto, me sugirió bueno, que como yo sabía de eso, que trabajara con esos organismos asociados que él había visto, que había asociaciones con octocorales. Entonces me puse a revisar ahí en la colección del museo a ver qué había y bueno, me encontré con la sorpresa de que nadie sabía qué eran los octocorales. O sea, sí, esto es, pero ¿qué especie es? Ah, no, ni la menor idea. ¿Y este otro? No, no, tampoco. Entonces, lo poquito que se conocía era del Caribe, pero no se conocía nada del Pacífico. Entonces, ahí empecé a interesarme y simplemente lo que quería era un nombre para poder decir dónde estaba el microcrustáceo. Y bueno, esa fue la primera idea y me quedé pegada en el hospedero, ¿verdad? No, nunca llegué al crustáceo y ya tengo, sí, como 20 años ya de estar en esto. Entonces los crustáceos se quedaron ahí esperando y sí, me quedé en esto. Había mucho que hacer y todavía hay mucho que hacer, como les voy a contar ahora. Qué bueno, Oda, el grupo la necesitaba. Eso fue lo que pasó. Bueno, les recuerdo a todos que pueden colocar sus saludos y preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live. Con gusto se los vamos a trasladar al expositor luego de su presentación. Les pido que las preguntas se refieran al tema de exposición y que lo hagan en un ambiente de respeto. Bueno, Oda, el tiempo es suyo. Gracias, Joana. ¿Ven a la pantalla? ¿Se mira bien la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, más o menos los temas que vamos a abordar aquí, vamos a ver un poco lo referente a la biología. Nos vamos a ubicar en el contexto de la biodiversidad marina. Luego vamos a ver lo que es la taxonomía. Vamos a hablar de corales y octocorales. Luego vamos a ver qué son los octocorales. Un poco los métodos de estudio que hemos seguido. Y un poco los avances, logros y los logros que hemos tenido en las investigaciones en el Pacífico Oriental, con las gorgonias básicamente del Pacífico Oriental. Y al final, pues algunos mensajes
pues para tener en cuenta. Entonces, la diversidad de los ecosistemas marinos es muy grande. Tenemos arrecifes de coral, tenemos pastos marinos, manglares, bosques de coral negro, puntas rocosas que están habitadas por diferentes organismos. Pero todos estos ecosistemas, estas áreas son muy extensas, pero todas estas áreas están siendo amenazadas por factores antropogénicos como la sobrepesca, las prácticas destructivas de pesca, la tala de los bosques, los plaguicidas, pero también por fenómenos naturales, como todos sabemos, el calentamiento global, el deshielo de los océanos, fenómenos como huracanes, tsunamis. Todos estos factores están afectando esa biodiversidad y en algunos casos pues hemos llegado hasta el colapso de ecosistemas completos y por supuesto la pérdida de biodiversidad en esos ecosistemas. Entonces, a pesar de que se han realizado hace muchos años, la comunidad científica pues reconoció que había problemas y se han realizado esfuerzos para el conocimiento de la biodiversidad marina, pero sin embargo estamos muy lejos de tener el conocimiento apropiado. Se calcula que hay muchas especies que se han extinto sin ni siquiera haber sido tomadas en cuenta y tampoco, o sea, sin haberse reconocido y tampoco haber conocido su función dentro de los ecosistemas. Entonces, de aquí, pues la importancia que tiene llevar a cabo estudios de biodiversidad para conocer las especies que viven en estos ecosistemas. Para esto, pues lo que se utiliza es la taxonomía. Pero bueno, ¿qué es la taxonomía? Entonces, la taxonomía es la respuesta a la necesidad que tenemos de clasificar. Nosotros clasificamos, normalmente en nuestras vidas clasificamos objetos por su función, por su tamaño, por su color, por los usos que les vamos a dar. Y por supuesto hemos clasificado el mundo natural que nos rodea y del cual pues hemos sacado beneficios históricamente. Entonces la taxonomía es una disciplina que se dedica a nombrar organismos y se basa en lo que se llama la nomenclatura zoológica. La nomenclatura zoológica está regida por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es como decir un libro donde vienen todas las reglas que se tienen que seguir cuando se va a dar un nombre a un animal o a una planta. En este caso estamos hablando de animales. Existe otro código para las plantas que es un poco diferente. ¿Para qué son estas reglas? Bueno, para asegurar que esos nombres que les demos a los organismos sean únicos y sean duraderos. Con el código, digamos, la taxonomía no es una cosa fija, ¿verdad? Es una cosa que está cambiando con el tiempo. Es dinámica, porque un autor define una especie, otro la puede cambiar con nuevos criterios, conforme hay nuevas técnicas, análisis moleculares, otras técnicas de análisis morfológico. Entonces, los autores van a ir cambiando las familias, cambiando los géneros o simplemente modificando especies que existen, haciendo lo que se llama sinónimos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, no podemos decir que la taxonomía es una cosa fija, sino que es una cosa que está cambiando constantemente, pero siempre se deben seguir esas reglas. Por eso existen esas reglas, porque si no vamos a tener una gran confusión con las especies que se definen. ¿Y cuál va a ser el problema con esa confusión? Bueno, que vamos a tener sobreestimaciones de biodiversidad en los diferentes ecosistemas. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que son los corales y los octocorales. Los corales y octocorales se consideran que son constructores de ecosistemas marinos. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, una de las construcciones arquitectónicas una maravilla arquitectónica de los seres humanos es la muralla china. La muralla china tiene unos 148.372 kilómetros cuadrados. Ese es un aproximado. Y si nosotros vemos el arrecife de barrera de Australia, que tiene más o menos el doble de la muralla china, o sea, imagínense el tamaño que tiene, y esto ha sido construido por
organismos vivos, no construidos por seres humanos, sino que también son vivos, perdón, pero sin embargo estamos hablando de organismos naturales, pequeñitos, que crean estas enormes barreras. Entonces, por eso se dice que son constructores. Entonces, ¿qué son los octocorales? Estas sorprendentes criaturas de 8 tentáculos. Bueno, podríamos hablar de un pulpo también, que tiene 8 tentáculos y también son sorprendentes criaturas. Pero bueno, los pulpos son móviles y son moluscos. Pertenecen a un grupo totalmente diferente. Entonces, para explicarles qué es un octocoral, vamos a ver primero qué no es un octocoral. Entonces, los corales como estos que forman la Gran Barrera de Australia, es con lo que más estamos familiarizados. Estos organismos se llaman escleractinios, forman estas estructuras masivas. Esto es un arrecife de coral de la isla del Coco. ¿Y quiénes son estos organismos? Bueno, son unos organismos muy pequeñitos, como del tamaño de la punta, digamos, del borrador de un lápiz. Y ellos tienen 6 tentáculos o múltiplos de 6, por eso se llama hexacoralia. Estos organismos están metidos dentro de una copita y aquí tienen los tentáculos y aquí por aquí se alimentan y forman colonias muy grandes. Tienen estas estructuras donde está el pólipo, se llama el coralito, y el coralito tiene diferentes estructuras que es con lo que se hace la taxonomía. Dependiendo de la forma que tengan los corales y dependiendo de la forma de los coralitos, se habla de las especies de los corales. Las colonias pueden ser planas, pueden ser cabezas, pueden ser ramificadas, y todas estas pues son formadas por esos pequeños pólipos. También en los arrecifes de coral hay una gran diversidad de organismos y cadenas complejas, es decir, muchas cadenas tróficas que están relacionadas con el ecosistema de un arrecife de coral. Ahora, los arrecifes de coral tienen ciertas limitaciones. Los arrecifes de coral pues tienen una limitación con la luz y la profundidad. Y por supuesto la penetración de luz y la profundidad a la que penetra la luz. Entonces, si vamos a ver qué son los octocorales, obviamente los peces, ¿verdad? Con un ambiente marino es lo que más llama la atención porque son los organismos móviles, son los que capturan la atención de la gente. Pero si dejamos de verlos, observamos aquí en las rocas, en estas rocas, que no vemos casi corales escleractinios, vemos esta cantidad de organismos que es todo un mundo. Esos son los octocorales. Son nidarios, igual que los corales, o sea, nidarios coloniales, sésiles. Hay alrededor de 3.000 especies, más de 300 géneros, y también hay alrededor de unas 45 especies. Están distribuidos en todos los océanos y en todas las profundidades, a diferencia de los corales duros. Las gorgonias que tienen, o sea, la mayoría de las gorgonias del Pacífico Oriental, este es un arrecife del Pacífico Oriental, esto es en Coiba, Panamá, no tiene relación con zooxantelas, como la tienen los arrecifes de coral, como la tienen los corales. Por eso los corales tienen esa limitación de profundidad, porque ellos tienen esa relación con zooxantelas. Los octocorales del Caribe y de Australia y de algunos otros lugares sí tienen con zooxantelas y por supuesto van a explicar. Los de la mayoría de los otros lugares del mundo, como el Pacífico Oriental, estos no tienen asociación con zooxantelas. Ellos pueden ser parte de los arrecifes de corales, forman parte de los promontorios rocosos, muchas veces donde no hay nada más que ellos. En ambientes marinos profundos, se pueden considerar como indicadores de biodegradación ambiental. Son refugios de otros invertebrados marinos y presentan una gran cantidad de tipos de asociaciones. También tienen importancia comercial porque se han encontrado muchos productos naturales que se han sacado de estos corales. También para el turismo son muy atractivos, como los vieron, son espectaculares.
Y también son muy usados en acuarios porque hay especies que son muy resistentes. Y una cosa muy importante es la joyería. Se han usado mucho en joyería, desde la antigüedad se usan en joyería, especialmente ciertas especies profundas que han sido explotadas y sobreexplotadas con estos motivos. Como vimos anteriormente, todas esas formas que vimos, abanicos, ramitas, como arbolitos, pero además vean otra cantidad de formas, ¿verdad? Tienen también formas, morfologías muy variadas. Pueden ser unos hisopos como esto, pueden ser como estas colonias colgantes, estas otras, o hasta plumas de mar. O sea, todas estas morfologías tan diversas que tienen estos corales, pues, ¿qué hace que ellos, pues, pertenezcan a un mismo grupo? Bueno, pues lo que es aquí importante es el pólipo. El pólipo, que son estos que vemos aquí, en esta colonia, que es un género, una especie de Moricea. Veanlos, aquí están los pólipos, son estos que ven aquí, moviéndose, están filtrando, comiendo. Y entonces, ¿cómo son estos pólipos? Si nosotros cogemos una ramita de un octocoral y hacemos un corte longitudinal en esta ramita y lo vamos a observar, lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Vamos a tener unas copitas, como vimos en los corales duros, unas copitas que están embebidas en un tipo de tejido que se llama senénquime, donde hay una cantidad de tubos, solenia. Estos tubos conectan toda la colonia, es decir, cuando este organismo está comiendo aquí, lo que están comiendo ellos se comparte a través de toda la colonia por medio de estos tubos. Además, en el caso de las gorgonias, tienen un eje central que es flexible. Este eje lo vamos a ver ahora con más detalle. Estos pólipos tienen también dentro de esta cavidad, que es una sola cavidad, ¿verdad? Tienen la faringe aquí y aquí están las gónadas. Y esto se ve como así, ¿verdad? Aquí se ve, es una foto muy bonita esta. Aquí se ve el pólipo que está retraído, o sea, tiene sus tentáculos contraídos retraídos hacia adentro. Y aquí se pueden ver los huevos, o sea, aquí están los huevos. Y en esta parte, en este senénquime, están también las escleritas, que son unas estructuras esqueléticas de carbonato de calcio, que son las que le van a dar la dureza y la flexibilidad a la colonia. Estas escleritas tienen diferentes colores y diferentes formas, y esto es con lo que nosotros hacemos la taxonomía, o sea, el diagnóstico final en taxonomía se hace de acuerdo con las escleritas. Entonces, estas escleritas están embebidas aquí dentro de este tejido, ¿verdad? Entonces, un poco para, no se vuelvan locos, es solo un poco para ubicar la clasificación. Estamos en el Phyllonidaria, en la clase Anthozoa, y Octocoralia es una subclase que agrupa todos estos organismos que tienen 8 tentáculos, y son 8 tentáculos pinnados. Ustedes vieron que tenían unas plumitas aquí, ¿verdad? Estos son tentáculos pinnados, que eso los diferencia también, además de que son 8 nada más, se diferencian también de los corales duros que no tienen tentáculos pinnados, y otros organismos del grupo Nidaria que tampoco tienen tentáculos pinnados. Dentro de Octocoralia tenemos varios órdenes. Tenemos el orden Helioporacea, Penatulacea y Alcionacea. Estos órdenes son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, Helioporacea es el coral azul en Japón y en algunos lugares de Filipinas y forma como arrecifes. Es como ver un arrecife de coral, pero es formado por octocorales. Penatulacea contiene las plumas de mar y los pensamientos de mar. Vean qué morfología más diferente, pero el pólipo es un pólipo igual, un pólipo de 8 tentáculos. Y el grupo Alcionacea, que es donde está la subclase Alcionina, que son los corales suaves, y el grupo de las gorgonias, que se divide en 3 subórdenes: Scleraxonia, Holaxonia y Calcaxonia. Aparte de esto, tenemos el grupo Stolonífera, al que pertenece Carilloa,
y el coral, el Snowflakes Coral, que se ha considerado que es una especie invasora, cosa que está por probarse. Nosotros creemos que no lo es, pero bueno, todavía no se ha hecho un trabajo sobre este asunto. Más que todo hay trabajos que demuestran que es una especie invasora. Esos son los Stolonífera, que también son octocorales. De este grupo de las gorgonias, el que más hemos trabajado es el grupo Olaxonia, que es a los que normalmente se les dice gorgonias, que son los que tenemos en el Pacífico Oriental en las aguas someras. Hemos incursionado en los otros grupos, Alcionina, Escleraxonia y Calcaxonia, con estudios nuevos que hemos hecho, que ahora pues les voy a contar un poco de eso. Entonces, esto es un coral suave, una alcionina, esto es un peratulacio, estas son gorgonias, como las que les enseñé en el arrecife de Coiba en Panamá. Entonces, las técnicas de estudio, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos una colección que se almacena generalmente en los museos y los organismos están preservados en alcohol o están preservados secos. Estos organismos pueden ser preservados secos y pueden durar muchísimos años. Nosotros hemos trabajado con holotipos que han sido preservados hace 100 años y seguimos trabajando con ellos. Tenemos entonces que usar cierto equipo óptico como estereoscopios y microscopios. Esto es en el Museo de Zoología, en la Escuela de Biología. Y estos organismos, pues nosotros los observamos, vemos las características externas que tienen, les hacemos cortes y también, lo más importante, es que preparamos las escleritas. Como les dije antes, son las estructuras que nos va a dar el diagnóstico final en la taxonomía. Entonces, por ejemplo, si tomamos este abanico, le cortamos un pedacito, ese pedacito lo ponemos en un portaobjetos, luego le ponemos una gota de cloro normal, o podemos usar peróxido con características, digamos, que sea bien puro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? El cloro lo que hace es remover todo el tejido suave, digamos, el tejido orgánico, y nos va a dejar libres las escleritas. Entonces, esto lo ponemos en un microscopio, que puede ser un microscopio invertido, como en este caso, y lo vamos a observar. En un principio lo que vemos es un burbujeo, que es donde el cloro está removiendo toda la materia orgánica y entonces nos está soltando aquí estas estructuras y cada vez pues van quedando más limpias. Estas son algunas burbujitas todavía de cloro y al final vamos a tener una lámina como esta donde nosotros podemos hacer las observaciones iniciales sobre esas escleritas. Vamos a ver el color, vamos a ver las formas que tienen y podemos ver los tamaños, las podemos medir por medio de software o por medio de los oculares del microscopio. Cuando ya hemos hecho ese diagnóstico principal, pues ya tenemos que hacer un diagnóstico más profundo y entonces nos vamos al microscopio electrónico de barrido, que es donde nosotros vamos a ver exactamente la escultura que tienen esas escleritas, cómo realmente tienen la distribución. Vamos a tener la oportunidad de verlas más como en tercera dimensión, porque estas escleritas no son planas, sino que tienen como una tercera dimensión que hace falta poder estudiarla y a veces puede ser confuso. Como ustedes verán, espectaculares no solo, digamos, macroscópicamente, sino microscópicamente. Estas estructuras, vean qué variadas son, esto depende del género y de la especie que estemos hablando. Por ejemplo, todas estas son del mismo género, estas son del mismo género, estas de aquí, todas estas de aquí abajo pertenecen a un mismo género, estas pertenecen a otro género, y de acuerdo a la especie va a haber una variación entre esas escleritas. Como les digo, estructura, bueno, estructuras espectaculares también. Es un placer trabajar con unas cosas tan bonitas, o sea, tener el gusto de ver esto, que el trabajo de uno sea observar esto, pues vieran que es un privilegio. Usamos algunas otras técnicas como por ejemplo esta, que es una técnica que se usa para ver como en 3D.
lo que hacemos es que tomamos una foto en el microscopio electrónico, después le cambiamos el ángulo y tomamos otra y entonces las vemos. Creo que en este caso es fácil para ustedes poder verlas en 3D porque están viendo la pantalla de ustedes. Entonces, pongan su vista aquí viéndose la punta de la nariz. Entonces, cuando ustedes se vean la punta de la nariz, entonces vean hacia la pantalla, hacia acá, y van a ver cómo se les viene hacia adelante una esclerita. Cómo pueden ver esa forma tridimensional. A ver si la logran ver alguno. Joana, ¿la puedes ver? Sí, sí, la veo ahora. Okay. Es que Joana sí tiene experiencia en esto. Pero esa es una de las técnicas que se usan cuando las estructuras son más complejas y queremos ver más detalle de esas estructuras. También hemos usado de tomografía. Esto se hizo en un laboratorio en Múnich, en Alemania. Lo hizo un colega que fue también estudiante de nosotros en la universidad. Y en estas fotos, en estas tomografías, se puede ver cómo está acomodada las escleritas, las diferentes capas de escleritas en la superficie. Esto es un leptogorgia, es una ramita como esa que les enseñé antes. Y en el centro podemos ver aquí el eje central que tiene una capa exterior de una proteína que se llama gorgonina, que precisamente por eso se llaman gorgonias. Es una proteína, como decir, los cachos de los animales o, por ejemplo, las uñas. Entonces, hay varias capas de esa proteína y adentro tiene una parte central que se llama el cordón central, que puede estar dividida como en cámaras y tener adentro una mineralización especial o simplemente tener fibras orgánicas. De acuerdo a cómo sea este centro también, se clasifican también las familias, las especies y los géneros. Muy importante, la observación en el campo cuando vamos a recolectar las muestras. Esto es muy importante para poder hacer los estudios taxonómicos y entonces ahora pues se tiene la posibilidad de ir al campo, que era algo que no se podía antes. Antes simplemente los investigadores recibían colonias que sacaban de diferentes métodos. Ahora podemos bucear, ir a ver las colonias, ver su distribución y en nuestro caso, el área de estudio donde hemos trabajado estos últimos 20 años ha sido el Pacífico Oriental, es decir, desde Baja California hasta Perú, pero también hemos trabajado más al norte en California y también en ciertas partes de Chile, con colaboraciones con colegas. Las investigaciones se han basado primero en los géneros que se conocían históricamente para el Pacífico Oriental y con estos lo que hicimos fue hacer lo que se llaman revisiones taxonómicas. Las revisiones taxonómicas lo que hacen es ver todo lo que se ha hecho de un género, o sea, todo lo que existe de ese género, revisarlo para estar seguros de qué es, cuál es el status quo para poder encontrar las cosas que nosotros veamos, qué especies pueden ser nuevas. Estos trabajos se han hecho en aguas someras básicamente de 0 a 35, 40 metros, que es el límite que tenemos de la profundidad del buceo con scuba. Los géneros que hemos estudiado en esta zona y a estas profundidades, el género Pacificogorgia, que tienen diferentes formas, como la que vimos anteriormente, que es solo en un plano, o vemos estas que tienen varios planos que forman como rosetas. Y las escleritas son básicamente estas, usos, como se llaman estas, o cabrestantes. Y variaciones de estas las tienen pues las diferentes especies. El género Leptogorgia, que son colonias ramificadas, pueden ser erectas o pueden ser flexibles como esta que vemos aquí. Tienen diferentes patrones de bifurcación. Esta es una colonia pequeña. Y vean cómo pueden variar también la altura del pólipo, o sea, la altura del cáliz donde está metido el pólipo. La que vimos anteriormente era más plana, esta lo tiene más elevado. Esas son características que vemos, ¿verdad? Vemos la diferencia aquí entre un pólipo aplanado y uno más elevado. Y dentro del mismo género, estamos hablando del mismo género, diferente ramificación, diferente estructura.
Esta otra, que es una muy común, que está muy, vean los colores son una característica importante en la taxonomía. Esta es más arborescente, es como un arbolito pequeño. Puede, digamos, esta característica ya del adulto, a veces uno se la ve como desde que son pequeñitas, ya le ve uno el patrón de ramificación. Estas pueden tener, como dije antes, pueden ser en un solo plano o pueden tener varios planos. Y aquí es para explicarles cómo se presenta cuando uno describe una especie, o para el estudio de estas especies. Esto se presenta casi siempre con una fotografía macroscópica del holotipo, es decir, el holotipo es el organismo con el que se describió originalmente, o sea, el espécimen con el que se describió originalmente una especie. Ese espécimen es muy importante porque va a ser la referencia para cuando nosotros vayamos a ver una especie que encontramos, tenemos que ver esa referencia, tener muy clara esa referencia para no duplicar especies. Muchas veces la gente piensa que porque está en El Salvador y no la vi en Costa Rica es una especie nueva. No, tal vez en la literatura ya se reportó para El Salvador y es una especie que se describió hace muchos años. Entonces hay que hacer esa revisión. Entonces ponemos siempre un detalle de los cálices, de cómo se ven. En este caso este es un espécimen seco, puede estar el espécimen haber sido preservado en alcohol. Es muy conveniente poner una fotografía submarina de cómo se ve en el campo porque se ve muy diferente en el campo a cómo se recolecta y en algunos casos cambia un poquito el color. En general el color se conserva, pero a veces cambia, se pone más oscuro o se pone más claro. Entonces una foto in situ es una foto importante. A veces la foto que uno tomó es de mala calidad como esta, pero bueno, es la única que tiene porque fue la única que tomó ese día y nunca volvió ahí o nunca tuvo más la oportunidad de hacerlo, pues entonces se pueden usar. Ponemos fotografías que se han hecho con el microscopio de luz porque con la microscopía electrónica ya no podemos ver los colores. Entonces tenemos que tener una idea del color. Además, la mayoría de las personas tienen acceso a microscopios de luz y no a microscopios electrónicos. Entonces, esto puede ser una referencia importante. En algunos géneros tenemos las escleritas antocodiales, es decir, las escleritas que están en la base del pólipo, que son diferentes a las escleritas que están en el resto del senénquime, que el senénquime es este tejido donde están las escleritas. Entonces podemos hacer la división para separarlas, para saber cuáles son esas antocodiales. Y podemos poner pues la fotografía de microscopio electrónico donde ponemos las diferentes clasificaciones de escleritas, los usos y aquí con una escala para saber los tamaños. Aquí tenemos las antocodiales que son, en este caso, pues son muy diferentes. Esta se llama Leptogorgia tricorata, es de la isla del Coco. Otro género que hemos trabajado es el género Eugorgia. El género Eugorgia, pues vean, se parece mucho a Leptogorgia, son colonias ramificadas, pueden ser en un plano, pueden ser en varios planos, pero tienen una característica importante en sus escleritas que tienen unos discos. Entonces, tenemos lo mismo, tenemos usos, tenemos cabrestantes, pero entre las escleritas tenemos muchas que tienen estas estructuras, o sea, tienen fusionados los tubérculos en forma de discos. Esta es la característica principal del género Eugorgia. Y con esta característica es que nosotros separamos Leptogorgia de Eugorgia. En muchos casos Eugorgia se distingue mucho porque tiene los cálices muy levantados, pero también hay especies de Eugorgia que tienen los cálices totalmente aplanados, como un Leptogorgia. Entonces, de todas estas que hablamos anteriormente pertenecen a la familia Gorgonidae. Y la otra familia que tenemos presente en las aguas del Pacífico Oriental es familia Plexaurida. Básicamente trabajamos tres géneros. El género Heterogorgia, el género Heterogorgia, que es esta foto que vemos aquí, Heterogorgia verrucosa. Sus colonias son dedos, son como deditos. Los deditos pueden ser bifurcados o pueden ser simplemente un dedo sin ninguna bifurcación. Vean las escleritas totalmente diferentes. Pueden tener unos cálices levantados.
Estos tienen, este tipo de escleritas tienen espinas, tienen también algunos usos, se encuentran también cabrestantes, pero las escleritas básicamente que los diferencian son estos otros tipos de escleritas que son bifurcadas, estas que son curvas. Entonces, estas escleritas, todas estas son estas todas juntas pertenecen a una misma especie. El otro género que hemos trabajado es el género Muricea, que es con el que les enseñé los pólipos anteriormente en el video. Muricea igual, son colonias en forma de dedo, candelabros, arbustivas, flabeliformes, como en este caso. Esta es escuarrosa, Muricea escuarrosa. Aquí vemos los pólipos, vean qué bonitos. Este otro, vean los colores. Esto que está atrás es una esponja. Vean los colores que tiene. Esta, por ejemplo, esta es Muricea fruticosa. Muricea fruticosa tiene una característica muy interesante, que la base es como blanca y las puntas son más rojas, como si fueran unas puntas derrumbradas. Entonces también tenemos eso, tenemos diferentes morfologías en los colores. En este otro pueden ver, en esta foto tenemos 3 especies diferentes de Muricea, estas que son como aplanadas, como flabeliformes, Muricea plantagínea. Aquí tenemos esta Muricea purpúrea y aquí Muricea austera. Vean que es importante verlas en el campo porque se ven muy diferentes a como se ven ya cuando se han preservado y los pólipos están retraídos. Estas son las escleritas de Muricea. Aquí podemos ver, son unos spindles aquí espinosos, tienen bastantes espinas, escleritas que les llamamos de doble capa porque tienen un lado muy lleno de verrugas y el otro lado como más liso en la misma esclerita. Estas son características de Muricea y diferentes escleritas que forman los cálices. El género más reciente que en este momento pues está en revisión, que se fue quedando porque tienen una diversidad morfológica bien complicada, entonces como que fue difícil entrarle, ¿verdad? Estuvo procrastinado por algunos años. Ya para terminar las revisiones de los géneros someros es Zamogorgia. Zamogorgia igual tiene colonias planas o colonias con múltiples planos. Pueden ser ramificadas. Este es Zamogorgia arbúscula. Se ven muy bonitas. En general están en zonas profundas. Y esto está a 40 metros en Coajiniquil. En Coajiniquil es en el norte de Costa Rica. También hay algunas pequeñitas. Esta lo más que miden son 7 centímetros. Y vean que es muy llena de, digamos, los cálices son muy levantados. Esta es endémica, hasta ahora es endémica de Perú. Y esta la describimos hace algunos años con el colega Yuri Bucher de Perú. Y vean qué diferentes, ¿verdad? Las escleritas, estas son las escleritas. Sí, se caracteriza más que todo por estas, que son mazos, se llaman mazos, que tienen una parte más abierta en la parte de arriba, más angosta en la parte de abajo. Estas en forma de estrellas y las diferentes especies tienen todo este conjunto con cierta variación, ¿verdad? Pero básicamente conservan las mismas que son características para el género. Y también en estos estudios que hemos hecho ya yendo un poco más a la zona mesopótica, yendo un poco más profundo, pues encontramos una especie por primera vez para Costa Rica, una especie de Adelogorgia. Adelogorgia es un género que sí estaba reportado para el Pacífico Oriental, para California, y encontramos esta especie del género Adelogorgia. Esta se llama Adelogorgia osculabunda. Vean qué bonitos los cálices. Básicamente, si usted piensa que puede ser una zamogorgia o incluso puede ser una eugorgia. Sin embargo, cuando vamos a analizar las escleritas, tiene este tipo característico, que es como un eje central con 2 ruedas a los lados, como ruedas de carreta, ¿verdad? A los lados. Y esto es lo que caracteriza a esa especie. Incluso aquí pueden ver estos como conos, que son muy diferentes, ¿verdad? Muy diferentes a las otras. Bueno,
Estos estudios ¿verdad? Se han concentrado en aguas someras, como les dije antes, más que todo entre 0 y 35 metros, y bueno, usando técnicas de buceo con tanques, y entonces ahí podemos hacer observación directa de las colonias, ver esas características que les digo que hay que ver. Además podemos ver la forma en que la diversidad que hay en ciertos sitios, ver cómo se acumulan en grupos, qué tipo de clústeres hay, ¿verdad? Todas esas observaciones son muy importantes. Muy importante este tipo de observación cuando tenemos una misma colonia, que la colonia la podemos ver con los pólipos afuera y los pólipos retraídos. Este tipo de fotografía es muy importante para la clasificación y la observación, porque ¿qué pasa? Cuando este espécimen nosotros lo recogemos, ya va a estar como así, con los pólipos retraídos. Aunque lo pongamos a relajar, muchas veces no se logra que el pólipo se salga. Entonces, con esta fotografía, nosotros podemos saber cómo se ve en el campo. Y esto nos va a ayudar a que cuando sea, en primer lugar, para no recolectar especímenes más de la cuenta, o sea, no recolectar los que ya sabemos que están ahí, o sea, que ya los conocemos. Y la otra es en el momento en que nosotros tenemos solo esto y nosotros logramos identificar las especies, para las personas que trabajan en conteos o en conteos de organismos o en monitoreo, esas personas van a poder reconocer esta especie. Ya van a saber cómo se ve en el agua. Entonces, esto es muy importante hacerlo. Pero bueno, siempre hay una curiosidad por ir más profundo, por ver qué hay más abajo. Ya aquí, hasta aquí llegamos con el tanque, qué triste, no podemos ir más abajo. Y entonces siempre hemos buscado pues medios para ir a hacer exploraciones más profundas, y conforme se ha avanzado con el acceso a tecnologías e instrumentos de exploración, pues se ha podido profundizar. Si nosotros hablamos de la zona que nosotros podemos bucear, pues es una zona muy pequeña, aquí arriba en la zona epipelágica. O sea, esto es como un perfil del océano. Después tenemos otras profundidades de 0 a 200 metros, se conoce como la zona epipelágica, pero aquí dentro de esta está la zona mesofótica, que es de 40 a 150 metros. Y la zona mesofótica pues ha desarrollado un gran interés porque es una profundidad a la que, digamos, ya no se le llega con scuba, y es muy somera para submarinos o algún tipo de equipo de este tipo. Entonces se fue dejando de lado, pero se ha encontrado que es una zona muy importante. Incluso alguna gente la considera como un buffer entre las zonas menos profundas y las zonas profundas. Y esa zona pues se ha empezado a explorar con estos nuevos equipos. Después sí, dentro de esa misma zona, hasta los 400 metros, está la que llaman el Twilight Zone, o la dimensión desconocida, porque es otra profundidad pues que tampoco se ha explorado mucho, que es donde ya no hay penetración de luz, donde ya la luz es muy tenue. Obviamente eso de la penetración de la luz depende del lugar donde estemos. En la isla del Coco hay una penetración de luz a una profundidad como de 50 metros. En el Caribe hay una entrada de luz a profundidad mucho mayor, y en muchos otros lugares del mundo. Después pues vemos las otras partes del océano, la zona mesopelágica como hasta unos 1000 metros, la batipelágica hasta unos como 4000 metros, a la avisopelágica ya 6000 metros, y bueno, ya después hablamos de las profundidades adales, donde está la fosa de las Marianas, que solo ha sido visitada como 3 veces en la historia. Pero estas otras profundidades, pues ya hemos podido pues explorarlas, porque ahora hay submarinos de investigación con los que se ha podido ir a esos ambientes profundos. Uno de los submarinos que hemos utilizado en Costa Rica, en la isla del Coco, y también se ha utilizado en Colombia, en Panamá y en algunos otros lugares, es este submarino que es el Deep Sea. Es un submarino de una empresa comercial de turismo que trabaja en la isla del Coco, y por medio de un convenio con esta gente, nosotros tuvimos acceso a este submarino, que es como una burbuja acrílica. Pueden ir 2 pasajeros y un piloto. Cuando se va a hacer recolecta, esto tiene conectado aquí un brazo, o decir un manipulador mecánico. Cuando se va a hacer recolecta, pues va un científico, uno de estos dos, y van 2 pilotos, porque se ocupa un piloto que maneje ese manipulador.
Entonces, cuando con esta compañía y un arreglo que se hizo con el Parque Nacional y el CIMAR, hemos empezado las exploraciones aquí. Esto es como a unos 80 metros en un monte que se llama Everest, que ellos le pusieron Everest. Aquí vemos Muricea, este es un bosque de coral negro. Sin embargo, en la isla del Coco, en la parte somera, solo tenemos 3 especies de octocorales, y si nosotros vemos aquí en la parte profunda, ya hay una gran cantidad. Por ejemplo, Muricea no está en la parte somera, pero sí la encontramos en la parte profunda, y encontramos otros tipos de octocorales como el grupo Alcionina, que les enseñé antes, los corales suaves, que no los habíamos encontrado, nunca los habíamos visto en la parte somera. O sea, son nuevos registros. Incluso de este grupo encontramos una familia nueva, género nuevo, especie nueva de esos montes submarinos. Y estamos encontrando registros como del género Tesea, que no sabíamos tampoco que estaba en la isla. Había un reporte en la literatura, sin embargo nunca lo habíamos visto. Ya estamos trabajando con eso. Pero para ir más profundo, pues dichosamente hemos tenido colaboraciones internacionales, y en este caso este es el submarino Alvin. Es un submarino de investigación por excelencia. Está en el barco Atlantis. Con este submarino baja hasta 6.000 metros, y con este submarino pues se pudo hacer algunas investigaciones, como por ejemplo en unos sitios conocidos como los emisores de metano en el margen pacífico de Costa Rica. Y en esos emisores de metano encontramos una especie del género Swiftia, y también es la primera vez que se reporta de ese género, y era una especie nueva a unos 1.000 metros de profundidad. Con este submarino se hicieron inmersiones en varios lugares, en varios sitios, y se sacaron muchas muestras con las que se está trabajando. También tuvimos, por medio de estas colaboraciones, tuvimos acceso a un ROV, que es un robot submarino que está manejado desde un barco. Ese robot, este barco se llama Falcor, y este submarino se llama Sebastian. Perdón. Uy. Este submarino es de Sebastian, tiene un cable que está unido al barco, y de aquí ese submarino lo van bajando a diferentes, puede llegar hasta 6.000 metros o 4.000, no recuerdo, creo que es hasta 6.000 metros también. Y hay un centro de control dentro del barco donde están los científicos con pantallas, y se está viendo en tiempo real con una gran serie de cámaras todo lo que este submarino va viendo. Y el submarino tiene una serie de instrumentos con los que se puede manipular, o sea, obtener especímenes igual que el submarino Alvin, e incluso se pueden tener muestras de substrato, muestras de agua, etc. Entonces, claro, cuando bajamos a esa profundidad, aquí están todos los sorprendentes organismos de 8 tentáculos. Vemos unos pulpos rarísimos, vemos aquí los Alcionina, que no sabíamos que estaban ahí, estos a unos 750 metros de profundidad. El submarino Deep Sea que usamos en la isla del Coco solo puede bajar 400 metros, entonces ya esta profundidad, ya 750 metros, pues es una profundidad que no conocíamos. Y aquí precisamente tenemos esa familia nueva, Aquabumbrida, es una familia que nosotros describimos, que ya vemos que la profundidad es mayor a la que llega, y nosotros pensábamos así cuando se describió, ay, a 400 metros, no, ya conforme usted explora más profundo, va descubriendo más cosas, se van más secretos, todos esos tesoros que va encontrando uno en el mar. Me encuentra cosas como esto, aquí es una serie de rocas en uno de estos sitios. Esta es una pluma de mar, un penatuláceo, puede medir más de 2 metros de altura. Imagínense ese organismo con más de 2 metros de altura. Este es otro espécimen extraño que también vimos en esas profundidades, otro octocoral. Y podemos ver así, el fondo se ve como así, puede ser un fondo como de barro con algunas pequeñas rocas, y vean que en esas pequeñas rocas están creciendo estos octocorales en forma como de chilillo, ¿verdad? En forma como de látigo,
y otras colonias grandes como estas, que son familias que ni siquiera sabíamos que ahí estaban. Aquí hay unas anémonas para el deleite de Fabián. Y encontramos cosas como estas son colonias muy grandes, esto puede medir hasta que pueden llegar a medir hasta 1 metro de altura y de anchas también. Esto pertenece al grupo de los corales preciosos, que mejor que no se sepa mucho que ahí están, porque estos es de los que se hace joyería, jamás nos hubiéramos imaginado que esto estaba ahí. Y bueno, por supuesto, vean qué increíble esta morfología que tiene este grupo de octocorales. Vean qué diferente los cálices aquí, como con capas, con escamas de los que vimos anteriormente. Y por supuesto, asociación con una gran cantidad de organismos, aquí con estas ofiuras, con hidroides, con poliquetos. Bueno, no, creo que esto es un pedazo de una estrella también. Entonces tienen asociaciones con una gran cantidad de otros organismos. Aquí podemos ver un acercamiento donde vemos otros organismos aquí asociados, este cangrejo, otro octocoral, algunos moluscos, anémonas, muchas anémonas pequeñitas que se le pegan a estos corales. También aquí vean, aquí pueden ver todos estos instrumentos que tiene el submarino. Con esto se pueden sacar núcleos para estudiar el substrato. Este es un manipulador. Con este manipulador se pueden recolectar estas colonias. Esto es una esponja que está aquí. Estos son diferentes tipos de octocorales. Vean qué fantásticos los colores, ¿verdad? Estos colores pues se ven cuando se prenden las luces, porque a esta profundidad pues ya no hay luz, ya lo único que se ve es cuando hay organismos bioluminiscentes, entonces podemos observarlos. Este es un detalle de esa colonia. Aquí tiene una anémona también. Vean los pólipos. Aquí están contraídos los pólipos, retraídos. Aquí están extendidos. Se ven diferentes cuando están retraídos. Y vean que definitivamente son criaturas espectaculares. Y podemos ver unos jardines como estos, como este pequeño jardín aquí donde vemos varias especies de octocorales y otros organismos, ¿verdad? Como este, que es un crinoideo. Esponjas, estas esponjas. Estos otros, esta es otra familia que nosotros todavía no conocemos, esta la estamos estudiando, familia Cantogorgia. Y bueno, en realidad esos fondos submarinos, pues, la mayoría de las especies que hemos recolectado en estos fondos submarinos y de aguas profundas en general, están pues en proceso de identificación. Muchas van a ser especies nuevas para la ciencia, algunas definitivamente son registros nuevos, o sea, son cosas que antes pues nosotros no habíamos visto. Entonces, los estudios, digamos, de estos organismos de profundidad, pues básicamente les puedo decir que están empezando. Eso que vieron ahí es un coral negro, que estamos empezando hasta ahora, pero les voy a presentar como un poquito un resumen de lo que hemos hecho en las aguas someras. Entonces, ¿cuáles han sido los logros? ¿Cuáles han sido los logros que hemos tenido a raíz de todos estos trabajos en el Pacífico Oriental en la parte somera? Entonces podemos ver que desde que se describió la mayor parte de los octocorales del Pacífico Oriental entre 1860 y 1870, que había unas 52 especies, pasaron como 90 años donde lo que hay son aportes muy, muy insignificantes, hasta la parte del 2001 al 2019, donde se hace el mayor aporte de especies de estos grupos en las aguas someras. También, bueno, también aquí podemos incluir aguas mesofóticas. Entonces, hasta ahora podemos decir que se han descrito 43 especies nuevas. Ya nos podemos ir acercando un poco al número de la primera fase donde se hicieron la mayor parte de los descubrimientos. Yo pienso que de la parte somera todavía faltan algunas especies nuevas que no se han descrito, especialmente en el género Samogorgia y también en el género Leptogorgia, que precisamente tenemos una aquí en El Salvador.
Y entonces este número va a aumentar y va a aumentar mucho cuando ya hagamos ese otro tipo de estudios. Esta biodiversidad pues es muy importante que la conozcamos porque estos organismos que están, digamos, que nosotros pues los vemos ahí y creemos que siempre van a estar ahí, pues también van a ser afectados por algunos fenómenos que van no solo a afectar la parte somera de los océanos, sino que ahora pues ya se están afectando las partes profundas de los océanos. Entonces, de estos octocorales de la profundidad casi no se sabe nada. Digamos que son espectaculares en muchos sentidos, como digo yo, porque estos organismos pueden estar donde no llegan muchos otros, donde los corales duros no pueden formar estructuras. Entonces, estos corales de profundidad son los que hacen la tercera estructura para estos ambientes profundos. Si no tendríamos, en lugar de tener algo así como lo que vimos aquí, esta estructura, rocas, y estas rocas estarían peladas, ¿verdad? No tendríamos nada, estas serían unas rocas sin nada, y esta tercera estructura que le dan estos organismos, pues es donde están otros asociados, donde pueden vivir. Además, no sabemos todavía mucho de cuáles son las cosas que nos pueden ofrecer. Esto es como una biblioteca o como un lugar donde tenemos una reservorios de productos naturales, productos químicos y digamos que puede estar el futuro de muchas de nuestras industrias en el fondo del mar. Por eso es que es importante pues hacer estos estudios y conocer estos organismos. Entonces ya como para terminar, lo que yo quiero como hacerles ver que es que tenemos una biodiversidad marina pues muy alta, hay muy poco, digamos, hay todavía mucho por descubrir, con los octocorales pues hemos avanzado un poco, pero estoy segura que falta mucho. Obviamente hay una gran necesidad de apoyo a los estudios de taxonomía, que la taxonomía, como les dije, es la herramienta principal para nombrar y poder clasificar esa riqueza. Porque si nosotros no sabemos qué hay, no podemos hablar de qué vamos a proteger. Esta fauna que nosotros no vemos es parte fundamental de nuestro patrimonio. Debemos protegerlo y si no la conocemos, estos esfuerzos no van a tener impacto. ¿Por qué no van a tener impacto? Bueno, porque tenemos que cuantificar lo que tenemos y también porque tenemos que tomar en cuenta que las cosas que tienen nombre nos resultan más familiares, son más íntimas y de esa manera pasan a formar parte de nuestro mundo real. Es lo que nos acerca al objeto. Ese nombre es lo que nos acerca al objeto. Entonces, bueno, solo agradecerles. Esta es una fotografía aquí en El Salvador, bueno, allá en El Salvador, tomada por Johanna. Johanna es la que ha trabajado con octocorales, la que ha empezado los trabajos de octocorales en El Salvador. Y bueno, como les dije antes, hay que hacer las publicaciones, hay que sacar a la luz lo que se tiene para poder, digamos, tener políticas de conservación y todo lo que se quiere con diferentes partes en el océano en general. Bueno, eso sería lo que les tengo por ahora. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Soda, por ese valioso conocimiento que nos acaba de compartir. Y pues le comento que hay varios saludos de varias partes de Latinoamérica. Muchas felicitaciones por la presentación. Y tenemos también algunas preguntas. Ricardo González manda saludos desde Mar del Plata. Juan Camilo Tobar le manda saludos también, así como Alicia Orozco, Miguel Rosales, Jefferson Durán. Gracias por siempre estar pendiente de nuestra transmisión. Ana Luisa Ambrosio dice saludos desde Guatemala, interesante conferencia. Ani Godín dice bellísimos, me imagino que se refiere al grupo de octocorales que sí son sumamente hermosos, espectaculares.
Luego Juan José García también, muy buenos días a todos. Y Alberto González tiene una pregunta. Bueno, la felicita por la presentación, muy importante charla, dice, con toda su experiencia, ¿usted considera que aún se pueden encontrar nuevas especies para la ciencia a lo largo del Pacífico Oriental? ¿Y en qué países de Centroamérica aún hace falta seguir estudiando este grupo? Sí, claro, muy buena pregunta. Yo creo que todavía, como les dije antes, la parte profunda es bien misteriosa, bien, no se conoce casi nada. Los registros que hicieron los barcos tradicionales, pues yo no he encontrado nada ni de El Salvador, ni de Nicaragua, de Guatemala menos. Eh, lo que más se ha explorado es Costa Rica y Panamá. Panamá, porque históricamente pues los barcos llegaban ahí, entonces ahí fue donde más se exploró, y Panamá lo que le ha ayudado es que el Smithsonian esté ahí, el Smithsonian de Estudios Tropicales, porque eso les ha facilitado los estudios. Obviamente para estos estudios son estudios que son caros, esto no es algo que se pueda hacer fácilmente con un presupuesto muy pequeño. Entonces, este tipo de infraestructura, por ejemplo, del Smithsonian, de algunas instituciones como Scripps, que son con las que nosotros nos hemos aliado para los estudios profundos, pues definitivamente a través de esos estudios vamos a encontrar muchísimas especies nuevas en la parte profunda. En la parte somera todavía hay algunas especies. Hay también como clusters de especies que no están definidos, no sabe uno de verdad si son una misma especie o simplemente son variaciones de la misma especie o variaciones regionales. Y Johanna, usted sabe eso más que nadie, cómo nos costó con algunas del Salvador que veíamos que bueno, pero no se parece a esta de Costa Rica, pero qué raro, pero sí parecen la misma especie. Hay mucho que hacer todavía, y el aporte, digamos, que den los estudios moleculares en el futuro, pues han ido contribuyendo, no tanto a nivel de especie, pero sí se ha ido contribuyendo a nivel de géneros, y conforme se hacen más trabajos y se trabaja más genes, pues yo creo que van a llegar a ser un buen apoyo. Y, y siempre pues la taxonomía integrativa, donde vas a poner muchas cosas juntas, la morfología, morfometría, biología molecular, todo eso pues va a dar una mejor luz de cómo identificar esto. Solo así como para el anuncio, Giovanna tiene una especie nueva de El Salvador, de un Leptogorgia que lo vimos durante su tesis, pero que nos quedó en el aire, y estamos esperando, porque es importante sacar esos estudios, porque si usted encuentra que una especie es endémica, si usted encuentra que un sitio es muy rico, que es un núcleo de biodiversidad, tiene herramientas para protección, tiene herramientas con las que usted puede hablar. Pero esos ladrillitos que se ponen cuando uno simplemente pone un nombre, eso es muy importante para poder armar ahí ya después el edificio ese que queremos, conservación y todo eso. Ese es un gran mensaje, Oda, los ladrillos y ponerles un nombre. Todo lo que tiene un nombre pareciera ser más nuestro, que lo conocemos más y lo protegemos. Tiene toda la razón. Dice Alejandra Trejo, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Sin duda los octocorales son criaturas muy sorprendentes. Mi pregunta es si han estudiado interacciones entre octocorales e invertebrados como las esponjas. Sí, bueno, que se hayan estudiado, hay pocas. Se han estudiado algunas interacciones, más que todo entre moluscos y poliquetos y octocorales. Sí hay esponjas, a veces nosotros vemos esponjas pegadas con los octocorales, casi siempre como en la base, pero yo no creo que haya una interacción. Yo lo que creo es que simplemente los utilizan como un sustrato, sobre todo donde no hay. Las esponjas también son creadoras de esa tercera dimensión. Cuando yo les hablo de esa tercera dimensión, es que si nosotros vemos un ambiente muy plano, un ecosistema plano, pues hay pocos refugios, hay pocos sitios para que otros organismos se asienten. Pero cuando llega un organismo que hace, que se levanta sobre ese sustrato, va produciendo como una estructura que permite a otros llegar ahí. Hay esponjas que son enormes, que crecen. Las esponjas son espectaculares también y son unos bichos rarísimos. Y las esponjas pueden crecer también ahí en diferentes partes. De hecho, en los videos que las pasé se ven muchas esponjas.
Y también los corales negros. Los corales negros son otro formador de arrecife que forman bosques grandísimos que dan una tercera dimensión para muchos organismos que llegan a vivir ahí. Y los corales negros casi no se han estudiado tampoco, casi no se conocen. Entonces son grupos que pues hay que ir conociendo, pero sí, las interacciones, sí se han hecho algunos trabajos de interacciones, donde lo que más se ha estudiado es con corales negros, de otros organismos con corales negros. No me acuerdo si con esponjas, pero creo que hay poco, que sería interesante pues ver eso también. Muchas gracias. Dice Margarita Meléndez, muy buenos días. Muy interesante la charla. Gracias por compartirla. Mi pregunta es si los residuos sólidos de los artículos que actualmente se están utilizando por la pandemia COVID-19 pueden tener afectaciones negativas a las colonias de corales. Sí, bueno, claro, si empezamos a cualquier basura que botemos al mar, vean, el principal problema del mar no es ni siquiera la sobrepesca, el principal problema del mar es el plástico. Los plásticos y esos desechos que se hacen en pedacitos muy pequeños que están cayendo y los animales los están ingiriendo. Y obviamente yo les he comentado que en el Pacífico Oriental las especies estazomeras en general no tienen relación con zooxantelas. Entonces uno diría, bueno, le caen 20,000 mascarillas encima y no les tapan la luz. Pero bueno, les caen encima y el pólipo, bueno, no puede moverse, quedan atrapadas en esas cosas macro, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber un impacto, claro. Que esa basura se recicle y se procese, pues también va a haber un impacto. Porque todo lo que hacemos va a tener un impacto. Lo que hay que hacer es minimizar los impactos. Y eso es lo único que se puede hacer. No podemos ser tan ilusos de pensar que no vamos a impactar el mar. El mar lo hemos impactado durante miles de años y lo vamos a seguir impactando. Lo que pasa es que tenemos que tomar medidas, saber qué hay, conocer los ecosistemas para poder protegerlos en la medida en que podamos, de nosotros mismos, desgraciadamente. Hay un saludo muy especial. Mónica Naranjo Sheffer dice, hola, hola, siempre me encantan tus charlas, maravillosa mujer de ciencia. Dice. Tan linda, Mónica. Gracias, Mónica. Ahí usé un clip tuyo. Dice Maite Morán, muy buenos días, doctora, excelente presentación. Definitivamente los octocorales son un grupo fascinante. Mi pregunta es, ¿cuáles se consideran actualmente las principales amenazas de las especies de octocorales en las zonas más profundas? ¿Y cómo afecta el cambio climático a estas especies? Sí, bueno, la afectación es en diferentes niveles. Si hablamos de las profundas, ahí, bueno, sabemos que las corrientes frías y las corrientes calientes y toda la circulación oceánica, con los procesos de deshielo, pues se va a alterar el ambiente. ¿De qué manera los va a afectar? No sabemos. Sabemos que son organismos muy resistentes, además son organismos muy resilientes también, y, y eso es parte de lo espectaculares que son, ¿verdad? Que pueden estar en ambientes que son muy impactados. Pero hay muchas amenazas en los ambientes profundos, como es la minería, por ejemplo, que ahora pues se ha puesto muy de moda, que si quiere explotar ciertos sitios. Eh, pues se dice mucho que son sitios que no tienen tanta biodiversidad, pero en realidad no se conoce, no se puede decir eso. La pesca de profundidad también sigue afectando con los arrastres. Obviamente los que arrastran dicen no arrastramos donde hay arrecifes que se rompen las redes y todo esto, pero sin embargo se ha hecho y se hace exploración para sitios nuevos, ahí se impacta mucho en las partes más someras, los sitios, digamos, Caribe y lo que es algunas partes en Asia y Australia, pues sí, los octocorales van a ser impactados al calentarse el agua porque tienen relación con zooxantelas, igual que los corales duros. Entonces, los que tienen esa dependencia y viven a esas profundidades van a ser muy impactados. Pero los que viven más profundo y no tienen esos impactos, es donde está como la esperanza, y se ha hablado de la esperanza de que se conserve la biodiversidad
a cierto nivel en esos ambientes profundos, que es una franja como un buffer, esa parte mesofótica. Sin embargo, hay estudios que dicen que eso no va a pasar. O sea, los mesofóticos se van a quedar mesofóticos y van a ser igual de impactados. Y que las áreas mesofóticas hay que defenderlas igual que las áreas someras y que las áreas profundas. Entonces, sí, obviamente los ecosistemas se van a ver afectados con todo esto. Sabemos que hay especies de octocorales, por ejemplo, se ha estudiado en Cuba que hay algunos que son muy resistentes, por ejemplo, a las aguas residuales. Entonces, en sitios donde estos son muy abundantes, se usan como indicadores, ¿no? Porque son resistentes a eso. Y bueno, son organismos que han estado por miles de años, tienen un crecimiento muy lento y eso también hace que sean vulnerables porque un coral de estos grandes que yo les enseñé que podían tener hasta 1 metro, 2 metros de tamaño, incluso vimos en esas expediciones profundas octocorales que medían hasta 3 metros de alto. Eso lleva miles de años de estar creciendo porque su crecimiento es de milímetros al año. Entonces cortamos un pedazo y nos volamos miles de años. Entonces, sí, son muy frágiles también. Y sí, pueden ser muy impactadas estos ambientes. Uh-huh. Celeste Sánchez Noguera nos manda saludos, dice muchas gracias Oda por todo el valioso trabajo. Acá en Centroamérica hay otras personas que se están formando en este grupo. Sobre octocorales. Bueno, yo he hecho varios intentos, uno fue Joana, ¿verdad? De El Salvador, que todavía tengo esperanzas y actualmente pues hay algunas personas interesadas, pero realmente en la taxonomía se habla un poco de que los taxónomos somos una especie en vías de extinción también. Y si ustedes ven en los grandes museos del mundo, cuando el taxónomo se pensiona, en realidad no contratan otro, sino que ponen a uno que ya estaba, que se haga cargo de la colección. Y han más o menos apostado a que algún otro taxónomo llegue ahí a identificar lo que hay ahí. Sin embargo, esto se puede perder si no hay morfólogos alfa, taxónomos, que se llaman los que hacemos morfología, porque nada es como una secuencia. En realidad una secuencia no te dice nada y que es la tendencia a hacer solo trabajos moleculares. Sí se ocupa esta parte, es muy importante la parte morfológica. Y bueno, hay también, pues, otro intento fue Catherine, una chica en Colombia que está interesada, que también no he perdido la esperanza, Catherine Mejía. Y también ahora tengo a Wendy Matamoros, que trabaja ahora conmigo en el museo, que está interesada en corales y octocorales, pero mal está entrando a los bosques de coral negro. A ella le gustan los corales negros y no tenemos gente en corales negros tampoco, y creo que es fundamental que se desarrolle ella en ese campo. Y bueno, estoy esperando al que alguien se interese en esta parte, pero como les digo, para uno a veces es un compromiso. Yo sé que uno tiene que hacer lo que le gusta y como yo he dicho muchas veces, yo no siento que yo trabaje porque yo lo que hago es lo que me gusta. O sea, yo siento para mí el trabajo es un placer porque me gusta, pero necesitas vivir. Y a mí me da mucha pena recomendar a la gente que se dedique a esto si yo no veo un futuro, si yo no veo que va a haber una contratación en el futuro para esas personas que tengan con qué vivir. Yo me sentiría muy mal de meter a alguien en este mundo de los octocorales del cual uno se re que te enamora para que después tenga que terminar trabajando en Amazon. No es que sea malo trabajar en Amazon, pero no podría estar trabajando en ciencia, ¿verdad? Entonces tal vez yo he fallado un poco en eso, de no promover mucho la cosa, pero sinceramente sí, tengo muchas dudas, pero sí me gustaría que alguna persona pues tomara esto, fuera el relevo, ¿verdad? Yo de ahí en algún momento me voy, ¿verdad? Entonces, sí se ocupa. ¿Qué Celeste? Usted se apunta, cambie de la acidificación a esto. Sabe que yo siempre me apunto. Y los otros con mi grupo también. Ok. Mucho gusto, apoyo y trabajo con usted. Realmente es un placer trabajar con usted, Oda. Siempre ha sido Muchas gracias, Joana. muy agradable. Ann Godín dice, buenas tardes desde Brasil. Tengo una pregunta. ¿Quién da los colores a los octocorales de profundidad? Para que me entiendan, dice, los colores de aguas someras son zooxantelas y
Los octocorales, ¿quiénes son? Dice. Creo que intentó hacerlo la pregunta en ¿Verdad? español. ¿Qué pregunta? Esa pregunta me la vengo haciendo hace años. Los Es una polis- pregunta muy interesante. Le voy a contar. Los corales que tienen asociación con zooxantelas, en general, son los que tienen menos colores bonitos, porque son los corales del Caribe en general, y eso es una gran cantidad de corales en Australia. Ellos tienen ese color, que en parte se los da las zooxantelas, y es el color que tienen las escleritas también. Algunos se ven como morados, es porque tienen escleritas moradas. Pero los octocorales que no tienen zooxantelas, como la mayoría del Pacífico Oriental, en la parte somera, y los profundos, que definitivamente no tienen zooxantelas, el color es algo que se ha ido hipotetizando qué es lo que se los da, y hay algunos trabajos donde dice que son carotenos que están en las escritas, que se acomodan de ciertas formas. Originalmente solo se decía pigmentos en el agua, son pigmentos en el agua. Eh, a mí me decía un paleontólogo que puede ser en la forma en que se acomodan los cristales de carbonato de calcio en las escleritas, junto con estos carotenos, en la forma en que los incorporan, que les vaya a dar el diferente color. Como esto ha sido una pregunta que tengo hace años, en este momento hay una persona interesada en el asunto, una chica de química, que ella está haciendo su maestría, bueno, su licenciatura en química en la UCR, y junto con una profesora, Mavis Montero, que es una profesora con la que yo vengo hablando de esto hace años, ¿verdad? Estamos empezando un proyecto donde se están haciendo varios experimentos con microscopía de luz, de transmisión, con microscopía de fuerza atómica, con Raman, con diferentes técnicas para poder llegarle a esto. Hasta ahora ya he encontrado pues varios patrones diferenciales en la abundancia y esto de los carotenos, pero yo creo que en un tiempito vamos a poder tener una respuesta a esto, porque en realidad no hay casi nada publicado, hay muy poco, pero sí es una pregunta muy interesante, y yo finalmente encontré a alguien que se interesara, porque eso es otra, que tengo demasiadas preguntas y no hay mucha gente que quiera meterse a esto a responderlos, pero en este caso de los colores, tengo mucha ilusión con este trabajo que está haciendo esta muchacha, que nos va a dar una luz con esto. Eh, Elizabeth Rodríguez se llama, para cuando la vean publicada. eh, Pero qué interesantes estudios. sí, Dice Beatriz Naranjo, gracias Soda, muy interesante. ¿Qué tanta extracción de corales no escleractínidos para uso en joyería se ha dado en Centroamérica? ¿Qué disposiciones legales hay para regular esta extracción? sí. La pregunta es, ¿cuáles se han usado? ¿Qué tanta extracción de corales no esclerantínidos, dice, para uso de joyería se ha dado en Centroamérica? Y Ok, luego las disposiciones legales. sí. Bueno, no sé qué cantidad se da en Centroamérica, pero digamos, en Costa Rica se ha sacado mucho tradicionalmente el coral negro, que es el que se ha usado más en joyería. El coral, digamos, los octocorales, por ejemplo, colonias muy, muy viejas de Leptogorgia, que desarrollan unos ejes bastante gruesos, esas se han usado, las sacan y lo pulen, o sea, pulen esa gorgonina que les dije, eso que es como una uña, ¿verdad? Ese material, y han hecho y hacen ciertas estructuras con eso. El coral precioso, pues obviamente está muy abajo, y no se está explotando aquí como se hace en otros países donde está más somero. Por ejemplo, hay países donde hay hasta licencias para poder explotar el coral valioso, porque en unos lugares que no está tan profundo como aquí. Digamos, los corales negros y los corales preciosos están protegidos por CITES, igual que los escleratinios. ¿Hasta dónde protege CITES? No sabría decirte, porque siempre hay tráfico ilegal. Desgraciadamente no pude oír la charla de tráfico que dieron aquí en las conferencias. Ese día tenía que dar clases. Eh, que sobre tráfico ilegal hay mucho, y sí, CITES tiende a proteger digamos, el recurso, pero
pero nosotros hemos encontrado que más bien de quien lo protegen es de nosotros, de los científicos, porque cuando nosotros estamos consiguiendo un permiso porque queremos exportar a un colega de afuera un pedazo de un coral negro porque necesitamos que nos ayude con la identificación, no podemos. Ni siquiera lo encontramos en la página de CITES. No, no podemos hacerlo. Ha costado mucho. En el pasado lo hicimos algunas veces, pero eso siempre depende en el campo científico depende del funcionario que esté ese día y sea el que te ayude. Entonces, ¿hasta dónde se va a proteger a nivel de exportación? Ya si empiezan a hacerlo masivamente, la verdad que no sabría contestarte. No sé hasta dónde esas medidas son fuertes. Lo que sí sé es que hay que empezar por saber si son o no son, porque yo tuve la experiencia de que me llamaron una vez a la corte como a hacer un peritazgo de un lugar de joyería que le habían decomisado un poco de joyería de coral negro y de coralium. Y entonces era así como ya me dan la cosa toda pulida y wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y tenía como 10 viendo a ver qué iba a hacer yo, ¿verdad? Entonces eso es un poco difícil, hay que tener como una idea de dónde vienen, quién lo sacó, cómo lo procesaron. Entonces a veces es difícil. Aquí pues sí, sí, en Costa Rica pues hay una tendencia a proteger todo eso, pero hasta qué punto sea efectiva no sabría. Gracias, Oda. Vamos a ir cerrando la sección de preguntas y saludos. Vamos a dar los últimos. Ann Godín dice, muchas gracias por hablar sobre la importancia de la taxonomía. Felicitaciones por la bonita charla. Y Abigail Beltrán menciona, gracias por difundir este conocimiento con todos. Estas especies de octocorales presentan adaptaciones morfológicas diferentes a las especies que habitan en las zonas más someras. 30 metros aproximadamente. Ujú. Creo que Sí, se refiere de profundidad. sí, en realidad no se ha estudiado. Como le digo, toda esta fauna profunda pues es muy recientemente descubierta en general. Eh, que tengan adaptaciones, probablemente sí. En el caso de esta Swiftia que nosotros encontramos en los emisores de metano, eh, es un organismo que pareciera que está aprovechando esa química del agua con el metano para su metabolismo. Ese es un estudio que está en progreso de otra gente que participó en la expedición. Entonces, a mí no me extrañaría que estos organismos profundos tengan adaptaciones especiales para esas condiciones en que ellos se encuentran. Algunas condiciones, algunas pueden ser de muy bajo oxígeno, otras con mucho oxígeno, dependiendo del sitio donde estén, cerca de emisores de metano, cerca de emisores de otro tipo de sustancias químicas. Entonces, sí, no me extrañaría que las tengan y como otros organismos, como poliquetos y que sí se han estudiado, algunos moluscos como mejillones y esos que se ha estudiado que sí tienen relaciones especiales con el ambiente en que se encuentran. Entonces, sí, no me extrañaría que sí tengan sus adaptaciones. Habría que estudiarlas, ¿verdad? Muchas gracias, Ada, por contestar todas las preguntas, por compartirnos todo este conocimiento. Me gustaría saber si quisiera dar un mensaje final para la presentación. Sí. Bueno, sí, ya básicamente lo que les dije, es importante que conozcamos lo que tenemos para tener una base para la protección, para que lo sintamos más nuestro, más cercano. Y sí que cuando se hacen estudios, pues es importante publicarlos y que se conozcan y que se usen como una herramienta científica para la conservación, no herramientas románticas de que estemos hablando sobre la nada, sino herramientas reales que estemos hablando, tenemos esto otro y es importante que hagamos algún tipo de medida, ¿verdad? Básicamente eso sería el mensaje, sí. Muchísimas gracias. No me quiero ir sin antes invitarles a las ponencias de esta semana. El viernes 3 de julio a las 10 de la mañana vamos a tener a la máster Tatiana Villalobos, cofundadora e investigadora de Racing Coral Costa Rica. Nos va a hablar sobre la restauración coralina y el cambio climático. Ese es el viernes. Pero como conocen, también durante la semana tenemos el segmento de medio ambiente. Vamos a tener al licenciado Mauricio Alejandro Molina. Él nos va a hablar del gran intercambio
biótico americano y su influencia en la biodiversidad actual de la región. Esto va a ser el día miércoles 1 de julio a las 10 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía de esta presentación. Esperamos que nos puedan estar acompañando durante la semana. Gracias a los organizadores, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia y el apoyo del Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Cultura, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Recuerden que si no pudieron escuchar la charla completa o quieren volverla a escuchar o recomendársela a un amigo, pueden ir a nuestro canal de YouTube y buscarnos como el Colegio Salvadoreño de Biólogos. Muchas gracias y que tengan un buen día.